Este video inicia en uno de los lugares más longevos del planeta, uno de los lugares donde las personas en promedio superan los 100 años de edad. Bienvenidos a una de las 5 zonas azules del mundo. Bienvenidos a Nicoya. Siendo la capital cultural de la provincia de Guanacaste y la cuna de la religión católica en Centroamérica, hoy en día Nicoya es considerada también Patrimonio de la Humanidad, pues fue decretado hace varios años como una de las 5 zonas azules del planeta Tierra. Loma Linda en California, Ogliastra en Italia, Icaria en Grecia, Okinawa en Japón y por supuesto la península de Nicoya en Costa Rica. Este es un lugar donde la pureza del agua, el estilo de vida, el arraigo familiar, la gastronomía y absolutamente todos los factores de nuestra vida cotidiana afectan para que las personas sean más longevas, teniendo un aproximado una población de más de 800 personas que superan los 90 años de edad. Sin duda demasiado para estar hablando de una zona que tan solo cuenta con 58.000 habitantes. Casi 1.000 superan los 90 años. Por eso y muchas otras cosas es que se dice que Nicoya es un lugar para vivir. Y no es porque te tengas que venir a vivir a Nicoya, sino porque es un lugar donde la gente vive. Literalmente es lo que mejor saben hacer. Ya habiéndolos puesto un poco en contexto, dejemos tanta cháchara y vayamos a aprender un poco más de por qué en este lugar nacen superhumanos. Nacen los humanos más longevos del planeta Tierra. Hace un momento cuando les dije que esta es la cuna de la religión católica en Centroamérica, es porque acá está ubicada la iglesia de San Blas, la primera iglesia católica de toda esta región del planeta. Pues esta iglesia fue fundada en el año 1644. A día de hoy le han hecho varias restauraciones y todavía se ven algunas misas en la iglesia de San Blas. Y es que uno puede entender un poco la antigüedad de esta estructura viendo sus pisos que se mantienen como réplica de los originales. Vemos presencia de los colores de la bandera del Vaticano y al fondo también la bandera del Vaticano junto con la de Costa Rica. Obviamente, al ser la primera iglesia de Costa Rica, este es un templo lleno de historias y culturas. Sin embargo, ha sido reconstruida en varias oportunidades, pues Nicoya también desde la antigüedad ha sido tierra de constantes sismos y terremotos. Por ende, las estructuras antiguas se derrumbaban con muchísima facilidad en muy poco tiempo. Muchachos, creo que lo he encontrado. Encontré el secreto de las zonas azules. Y es que acá está el Santo Grial, el mismísimo, la fuente de la eterna juventud. Lo único que tienes que tomar un poquito de agua de este lugar y estoy seguro que ya por lo menos 150 años van a tener la posibilidad de vivir. ¿Será que nos echamos un pequeño chapuzón? ¿Ustedes qué dicen? ¿Vivimos para siempre? Es solo un chiste porque sé que cualquiera que venga es 100% capaz de hacerlo. No se lancen a la fuente. Bueno, y para comenzar con esta aventura, si bien ya recorrimos un poco del centro, no podíamos dejar pasar la hora del desayuno. Así que vamos a desayunarnos un gallito pinto con una tortillita, huevito revuelto, quesito, salchichoncito a la parrilla y un juguito de naranja, obviamente de cartón, pero bueno. Este desayuno nos estamos comiendo en el hotel donde decidimos quedarnos y nos está costando 2.000 colones. Así que $4 por esto yo creo que está, miren, espectacular. Además, para hacer comida en un hotel que suele ser más costoso de lo normal. Pues la verdad me parece bastante bien desayunar por $4 este gallito pinto con este juguito de naranja. Buen provecho, muchachos. Empecemos el día con el poder tico. Buen arroz, buenos frijoles, buen queso. Ya saben lo que eso significa. Además, entre todas las cosas, me han contado que el proceso de preparación de las tortillas en Nicoya es súper especial y diferente al resto de Costa Rica. De hecho, se estima que precisamente por la preparación de las tortillas acá, por los ingredientes que se usan, como por ejemplo la cal, que contiene un alto contenido en calcio, las personas desde que nacen hasta que mueren consumiendo tortillas todos los días, todo el día, tienen un alto contenido de calcio, lo que hace que eviten sufrir de cualquier enfermedad de los huesos, cosa que sabemos afecta principalmente a los adultos mayores. Por ende, también podemos ir deduciendo por allí que este puede ser uno de los causantes de que Nicoya sea una zona azul, pero solo uno de los muchos factores que estaremos viendo durante todo este video. ¡Salud! Doña Mari, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, excelente, gusto hablar con usted. Un gusto, gracias por venir a visitar este cantón nuestro, Nicoya. Quería precisamente que usted, que ya tiene más conocimiento en la materia, me hablara un poco de todo lo que es la zona azul de la península de Nicoya. ¿Por qué esto es considerado una zona azul? ¿Cuáles son esos factores que hacen que Nicoya sea una zona azul?
y bueno, cómo se vive acá de la manera más tranquila y armoniosa posible para poder incluso tener personas que superan los 100 años en grandes cantidades, muy por encima del promedio del resto del globo terráqueo. Lo de zona azul viene porque hay muchos habitantes que viven más de los 100 años y esto se debe a 4 factores protectores. Uno de ellos es precisamente la alimentación a base de granos, principalmente el maíz, y de algunas costumbres de tradiciones de comidas a la leña, etcétera, que la gente consume independientemente que haya McDonald's o que haya Burger King. Aquí la gente, todos comemos nuestras tortillas, cuajadas, arroz de maíz, canelas, etcétera, bebidas como el chicheme, el tiste, que es del cacao, etcétera. El segundo factor es la unión familiar. Normalmente aquí la gente es muy unida en familia y las tradiciones y costumbres se van pasando de generación a generación. Entonces, esa tradición hace que, por lo general, ¿verdad?, la gran mayoría de los adultos no viven en un albergue, sino que viven en su casa de habitación, cuidado por familiares, y alrededor de la casa del adulto mayor siempre vive mucha familia y están muy pendientes de su adulto es su tesoro. También tenemos otro factor que es el movimiento. Normalmente aquí la gente es muy activa, independientemente, no eso quiere decir que sea deportista, no, es que hay labores que necesitan de mucha actividad. Normalmente nuestros adultos eran sabaneros, ¿verdad?, que trabajaban en el campo, etcétera, pero también tenemos que la gente aquí camina largas distancias. Normalmente, digamos, no hay muchas condiciones tal vez como en el centro, pero en los 7 distritos, digamos, lo que es el servicio de bus, a veces para llegar a tomar un bus, la gente tiene que caminar 2, 3 kilómetros, etcétera. Normalmente, entonces, la gente se mantiene en constante actividad y eso es otro factor que también es protector. Y los que viven en el centro normalmente también hacen sus caminatas, ejercicios, es como una costumbre. Otro factor protector, ya te nombré, ¿verdad?, la alimentación, la familia, te nombré movimiento, y viene el último que es muy importante, que es tener un propósito de vida. Normalmente aquí todos tienen un propósito y un por qué vivir y se centra mucho en la religión y en las costumbres. La gente cree en un Dios que le deja una misión que cumplir, ¿verdad? Y que entonces tenemos un propósito por el cual vivir. Entonces Dios verá cuándo me lleva porque Él sabrá cuál es el propósito que tiene para mí. Les quería hablar con máxima propiedad, así que acabo de tocar la puerta en la Casa de la Cultura justo frente al parque, porque como les comenté hace un rato, Nicoya es la capital cultural de Guanacaste y tienen una casa cultural espectacular donde hay un montón de gente encargada, tanto de la parte gubernamental como de organizaciones no gubernamentales. Esto no tiene nada que ver con política, ni mucho menos, pero les toqué la puerta precisamente para que me pongan un poco más en contexto de lo que es la zona azul. Tuve la oportunidad de hablar con la señora Mari, nos dijo todo esto y la verdad ya estoy un poco más encaminado a entender cómo funciona el estilo de vida de las personas acá en Nicoya para ser tan longevas. Sin embargo, quiero que me acompañes a hablar con una de las personas centenarias, una de esas personas que tiene ya más de 100 años, nacida, criada, desarrollada y hasta su punto cúspide hoy, a sus 102 años, acá en Nicoya. Un momento, está tomando la siesta, así que vamos a ir después de un rato. Voy y quiero que me acompañen aprovechando este día por esta, una de las 5 ciudades más longevas del planeta Tierra, a conocer uno de sus parques nacionales, el Parque Nacional Barra Honda. Vamos a ir al que me dicen es el mejor mirador de toda la provincia de Guanacaste, así hacemos un poquito de tiempo para que el señor Oscar Zúñiga nos reciba en su casa, hablar un ratito con él y continuar a ver si absorbemos un poco de toda esa longevidad que Nicoya nos proporciona. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo va todo? Seríamos 2 personas para la entrada al parque. ¿Cuánto es cada entrada? 13.56. Ok, listo, muchas gracias. Acabamos de pagar la entrada al Parque Nacional Barra Honda. En este momento nos depara una caminata de prácticamente 1 hora 10 minutos hasta el Mirador Nacaome, el que se especula es el mejor mirador de toda la provincia de Guanacaste. Acá en el Parque Nacional Barra Honda, uno de los muchos atractivos turísticos de Nicoya, también se realizan descensos a cavernas, ya que debajo de toda esta montaña que nosotros estamos caminando, que estamos subiendo en este momento, hay una red de cuevas y cavernas espectaculares en la que lamentablemente por tema horarios en esta ocasión, en esta visita, no me va a dar tiempo de bajar, pero como dato tiene un costo de $38 por persona la actividad y tienes que reservar unas 4 horas de tu vida para hacerlo. 25 minutos de subida. Los guardaparques me comentaron que iban a ser 45 minutos, 1 hora. Es bastante más corto, yo siento que ese es un tiempo pensado para que los turistas se paren, se tomen sus fotos, vayan bien lentos. Yo, por lo que pueden intuir, en el sudor de
mi cara. Subí prácticamente trotando, así que tampoco recomendado, pero la idea es optimizar el tiempo y poder disfrutar el máximo posible ya en el mirador de Nakaome. La verdad es que estoy bastante cansado. Lo bueno es que ya de ahora en adelante, luego de pasar estos puentes, el camino se torna completamente plano. Acá lo tenemos, muchachos, la separación que va hacia las cavernas donde van los excursionistas y el mirador Nakaome. Estamos a 275 metros del mirador y a 280 metros de la caverna Terciopelo. Y bienvenidos ahora sí que sí al mirador Nakaome, el mirador más famoso de la provincia de Guanacaste, de la península de Nicoya, que nos da un panorama casi completo de lo que es la península. Lo que pasa es que por la altura de las montañas aledañas no logramos ver la costa del otro lado. Sin embargo, podemos ver por allá toda la zona del Golfo de Nicoya. Por allá también se pueden ver las montañas que están después del Golfo y obviamente luego estaría el Océano Pacífico. Es decir, nosotros estamos aquí. Lo que se ve desde acá es el Golfo de Nicoya, que es esta agua de acá. Y lamentablemente no podemos ver el Pacífico porque las montañas de esta zona lo tapan. Sin embargo, las montañas sí se ven perfectamente. Por cierto, hace un momento les di los precios de cuánto es el tour por las cavernas. Sin embargo, a esto y lo que sí tuvimos que pagar hoy fue la entrada al parque, que cuesta $13.26 para turistas. Y después de esa bajadita del Cerro Barrahonda en el Parque Nacional, por fin dio la hora. Son las 3:20 de la tarde y es el momento de despertar del señor Óscar Zúñiga Girón, un centenario de 102 años que habita acá en la zona de Nicoya. Vamos a hablar con él y vamos a ver qué secretos tiene una persona de más de 100 años para darnos con respecto a su estilo de vida, a ver si por casualidad aprendemos algo y logramos vivir, aunque sea casi tanto como él. Me cambié la camisa porque el señor Óscar nos tiene que ver emperifollados, no todos sudados, llenos de tierra y barro luego de toda la caminata por Barrahonda, así que lo fueron a despertar, le fueron a avisar que ya habíamos llegado. Obviamente nosotros pedimos toda la autorización a la familia para poder entrevistarlo, para poder hablar con él. ¿Cómo está todo, don Óscar? ¿Qué quiere hacer para su cumpleaños, don Óscar? Protegerles algo a mis hijitos, les compro un chanchito, para darle un chicharroncito a cada uno. Hacen un chicharroncito de celebración. Bueno, buen cumpleaños, por favor. A mí me gusta la morcilla, el frito. ¿Cuáles son sus secretos para haber llegado casi a 102 años, don Óscar? Las alimentaciones. La alimentación. Sí. ¿Qué come usted en su día a día? Yo era vaquero y entonces yo pegaba en las tetas la vaca. Ese es el secreto de la juventud. Sí, Don Óscar, ¿usted cree en Dios? claro. Nos dicen que creer en la religión influye mucho en sí. cuántos años vivimos, indiferentemente de cuál sea la religión. ¿Usted en qué religión cree? Siempre la católica. ¿Usted tiene alguna actividad para mantenerse distraído, en movimiento? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Comer todo lo que me dan, yo me lo como. Le queda muy bien, se ve bien guapo, señor Óscar. Sí, un numerito. Para que sepan que es tico, claro que sí, con orgullo. ¡Salud! Gracias, señor Óscar, por todo. Ha sido un placer. Bueno, gracias. Cuídense. Chao, hasta luego. Qué interesante haber hablado con el señor Óscar. Sé que hay ciertos conflictos de comunicación, más bien voy a intentar subtitulárselos en lo posible, pero recuerden y tengamos en cuenta que estamos hablando de un señor de 102 años de edad. Temas como la audición, el habla, se ven de cierta forma reducidos. Sin embargo, el señor Óscar se pudieron dar cuenta que está completamente lúcido, se acuerda de absolutamente todo y su mente está funcionando como una locomotora a toda velocidad. Antes de cerrar e ir a comer, porque entre toda la corredera del Parque Nacional, entre ir a visitar al señor Óscar una vez se despertó, no he comido nada, entonces quiero ir a comer, pero nos acaban de invitar a casa del señor Chepo, que queda acá a un par de cuadras, que es una especie de cronista trovador de la zona, que nos puede también ayudar a entender un poco más desde el punto de vista cultural todo lo de la zona azul. Hola, ¿cómo está? Amigo, Un placer. ¿Cómo está venezolano, todo? él es un youtuber. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Daniel, ¿cómo está todo? Nicoya como cantón, como península, una zona que se ha creado fundamentalmente de semillas. En parte esto ha llevado que los humanos de esta
parte del mundo se mantengan sanos, fuertes, con una calidad de vida muy buena, porque aparte del maíz, cacao, la leche de vaca que nunca puede faltar. Y también, lógico, aquí usted sabe que la gente es muy alegre, aquí no se puede escuchar una marimba porque bailamos hasta dormidos. Y agradecemos siempre al Creador porque nos ha regalado una tierra muy privilegiada. Como lo dice Nicoya, entre dos aguas, se sabe que el río y el mar. La persona que se alimenta bien, sanamente, va bien, y espiritualmente y psicológicamente, porque si usted va al río solo por bañarse, no hace nada. Usted tiene que ir al río a hablar con las piedras y acostarse un rato y ver todo lo que nos regala la naturaleza. Somos felices porque tenemos raíces ancestrales que nos han dejado muy marcados, y que ojalá que todos podamos decir eso y que muchos puedan conocer lo que realmente es Nicoya. Gracias a Chepo por ese espacio, pero yo, aparte de todo, estoy muerto de hambre. Me recomendaron este lugar que se llama Soda del Parque. Vamos a ver si nos podemos comer algo ya bastante local. Ya estamos acá en la Soda con nuestro casadito de gallina. Me dijeron que de las proteínas más usuales para los casados, para la comida típica costarricense que se come acá en Nicoya, es la gallina. Obviamente tenemos arroz blanco, tajaditas, tenemos una ensaladita y un limón que ya le acabo de exprimir a la ensalada. Y como no puede faltar en ningún plato de comida tica, los frijoles. Pedí de tomar también agüita de horchata, está muy buena. Provechito, mis niños, vamos por esos 20 años más de vida. Así hemos llegado a la conclusión de la investigación urbana de una de las 5 zonas azules del planeta. Muchachos, atrévanse no a visitar siempre los destinos turísticos más convencionales. Créanme que venir a este tipo de lugares te abren la mente, te ayudan a crecer un montón, y no podría más que recomendarles venir para acá si están haciendo un paseo por Costa Rica, quedarse aunque sea una noche como lo hice yo. Yo llegué ayer tardecito y desde el desayuno comencé a buscar alternativas para poder conocer personas, para poder entender un poco más del contexto tan interesante de Nicoya. Yo mientras tanto espero de primera mano que me dejen allá abajo en los comentarios qué les pareció este recorrido por Nicoya, y si ustedes han tenido la oportunidad de visitar cualquier otra de las 4 zonas azules en el mundo. Si han ido a Italia, si han ido a Grecia, si han ido a Japón o si han ido a California. ¿Ustedes creen que tienen unos cuantos años más de vida? Porque yo por lo menos opto por creer que sí. Gracias por acompañarme en esta innovadora aventura. Les voy a estar dejando un botoncito por acá para que se suscriban, y un videito recomendado también por acá para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Muchas gracias por acompañarme, pura vida para todos, un besito y chao.